Buenas tardes. Hoy les presento un video en el que exploramos el tema de potencia en circuitos alimentados con corriente alterna. Exploraremos los temas de potencia aparente, potencia real o también llamada potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia y finalmente corrección de factor de potencia. Hablemos de potencia aparente. El término solo tiene sentido cuando se trata de circuitos alimentados con corriente alterna. Esta potencia es la energía que disipa el circuito en calor o trabajo, más la energía que utiliza para formar campos eléctricos o magnéticos en sus componentes. La potencia que el circuito toma de la red que lo alimenta es el producto de la tensión eficaz y la corriente eficaz de entrada. Sus unidades son volts-amperes y se simboliza con la letra S. Aunque un circuito recibe esa potencia, no necesariamente la utiliza toda eficazmente. Esa es la razón por la que se le llama potencia aparente. Vamos a profundizar un poco. Si nada más consideramos la potencia como el producto del voltaje eficaz por la corriente eficaz, entonces estamos alimentando el circuito con esa aparente potencia, pero sin considerar la naturaleza de la carga. Veamos un ejemplo. Suponemos un circuito que alimentamos con cierto voltaje eficaz y cierta corriente eficaz y una carga puramente resistiva. Con base en lo que hemos dicho, la potencia aparente se calcula como se muestra. Si también calculamos la potencia en la carga, ambas potencias son iguales. La carga resistiva tomó toda la potencia que se le suministró. Si ahora modificamos la naturaleza de la carga agregando un inductor, evidentemente la potencia aparente es la misma. Si ahora calculamos la potencia que la parte resistiva consume, resulta que es diferente a la potencia aparente. ¿Dónde quedó la otra parte de la potencia aparente entregada? La respuesta la encontramos en la última parte de la definición de potencia aparente. Es la energía que disipa en cierto tiempo en forma de calor o trabajo y la energía que utiliza para la formación de campos eléctricos y magnéticos de sus componentes. Debido a que la potencia aparentemente entregada no es igual a la potencia real consumida, permite introducir el concepto de factor de potencia, definido como el cociente entre potencia real y potencia aparente. Este parámetro proporciona una medida de la eficiencia del consumo de energía. Vamos a calcular el factor de potencia del circuito que vimos antes con dos cargas diferentes. Como podemos ver, cuando la carga es puramente resistiva, el factor de potencia es unitario, en tanto que cuando la carga es resistiva e inductiva, el factor de potencia disminuye y por tanto también la eficiencia. Entonces, es el factor de potencia quien determina la eficiencia del uso de energía y la naturaleza de la carga determina el valor del factor de potencia. Si volvemos a leer en la definición de potencia aparente, que es una suma de energías, podemos sentir el impulso de simplemente sumar números. Pero no es así de simple, porque no estamos hablando de números, sino de ondas alternas. Y cuando las ondas alternas se suman, se restan o se multiplican, suceden cosas que merecen análisis más profundo. Veamos una carga resistiva pura. Mostramos en azul la corriente, el voltaje en verde y la potencia en rojo. El voltaje no se ve porque está justo detrás de la corriente, debido a que son ondas idénticas y están en fase cuando se aplican a una resistencia. Si multiplicamos punto a punto las ondas de voltaje y corriente, obtenemos la onda de potencia y es siempre positiva. El hecho de que siempre sea positiva indica que la totalidad de potencia disponible fue utilizada, con un factor de potencia igual a la unidad. Veamos ahora una carga inductiva pura. Te muestro el voltaje en azul, la corriente en verde y la potencia en rojo. Ahora las ondas están desfasadas. Como sabemos, el inductor atrasa la corriente 90 grados respecto al voltaje. Si multiplicamos punto a punto voltaje y corriente, obtenemos la potencia. Debemos notar que ahora no siempre es positiva, sino que es negativa para medio periodo, lo cual hace que la potencia que consume sea cero en un ciclo completo. Veamos ahora una carga capacitiva pura. Nuevamente las ondas están desfasadas porque el capacitor atrasa el voltaje 90 grados respecto a la corriente. Al multiplicar voltaje y corriente obtenemos la potencia. Nuevamente la potencia que se consume es cero en un ciclo completo. Si ahora consideramos una carga combinada resistiva e inductiva al mismo tiempo, el inductor atrasará la corriente respecto al voltaje. Dada la combinación con la resistencia, será un atraso menor de 90 grados. Si multiplicamos punto a punto voltaje y corriente, obtenemos la onda de potencia. No todo el tiempo es positiva, pero sí la mayor parte. Solo un poco de tiempo es negativa.
Multiplicar ondas no es un proceso rápido, así que mejor recurrimos a los vectores. Al representar las potencias presentes, tenemos un triángulo de potencias. Por un lado, un vector con la potencia real, otro que represente la potencia reactiva y la suma de ambos que representa la potencia aparente. Se forma un triángulo de Pitágoras que nos permite definir el coseno del ángulo que forma potencia real y potencia aparente. Es claro que el ángulo formado corresponde al factor de potencia, porque mientras más pequeño es el ángulo, la potencia aparente se aproxima al valor de la potencia real, y mientras más grande es la potencia reactiva, la potencia aparente se aleja de la potencia real. Debido a que un alto porcentaje de las cargas son de tipo inductivo, el factor de potencia suele tener un valor inconveniente. Es común la práctica de corregir el factor de potencia. Dicho de otra forma, reducir el ángulo que hay entre la potencia real y la potencia aparente. ¿Cómo logramos eso? Pues reduciendo el valor de la potencia reactiva. Con un ejemplo es posible clarificar el concepto y plantear el método para corregir el factor de potencia. El ejercicio plantea un voltaje eficaz de 120 volts, frecuencia de 60 Hz, potencia real de 4000 watts, factor de potencia de trabajo de 0.8, factor de potencia deseado de 0.95 y nos piden calcular la capacitancia necesaria para corregir. Los datos los podemos representar en el triángulo de potencias y nos permite calcular el ángulo de factor de potencia y la potencia reactiva de trabajo. Un nuevo triángulo de potencias nos permite visualizar la corrección que debemos hacer. Calculamos el nuevo ángulo con el factor de potencia deseado y la potencia reactiva deseada. La diferencia entre la potencia reactiva de trabajo y la potencia reactiva deseada indica qué potencia reactiva de corrección debe proporcionar un capacitor colocado en paralelo con la carga. Con las ecuaciones de potencia reactiva y la ecuación de reactancia capacitiva combinadas, llegamos al valor del capacitor que corrige el factor de potencia. Gracias por ver el video. Espero que te sea útil.